Ya estamos de vuelta, el tema de la semana. Cuéntanos, Diana. La semana son los supuestos niños haitianos perdidos. Quiero que conversemos un Qué poquito de vergüenza eso. estas. Sí, vergonzoso y además fue una utilización política bastante burda, con mucha estigmatización y mucho racismo. Esto vamos a hacer un poquito de una cronología. Partió la información desde un informe preliminar de Contraloría, que supuestamente era un informe reservado, en el cual se señalaba que habían 64 niños haitianos que estaban inubicables. Esa era la palabra que utilizaba, Claro, inubicables. no, No claro. estaban no estaban secuestrados, eh, estaban inubicables. De esto vino un show mediático Solo y trata por de parte. personas, que eso es un tema súper importante, súper malo, y hablar de eso de forma tan liviana, sin tener los antecedentes, no sé. Sí, a mí me parecía muy importante mencionarlo acá en este programa. Salió acá el alcalde de Granero muy rápidamente, Marcelo, a buscar a estos niños Claro, porque ¿dónde están? supuestamente no estaban, y con una celeridad el municipio de Granero logró ubicar a cerca de 12 niños, creo que eran, no, espero no equivocarme en la cifra, pero que estaban todos con sus familias, estaban con sus padres, estaban escolarizados, están asistiendo al sistema público con buena salud. Entonces, bueno, destacar esa gestión del alcalde Marcelo Miñanir, que fue muy rápido ahí con sus equipos en ubicar a estos niños, y así con el paso de las horas fuimos conociendo y enterándonos, luego de las investigaciones también de la PDI y otros servicios, que estaban todos los menores insertos en el sistema escolar, están la mayoría con sus padres, madres o tutores legales. No hay aquí ninguno que esté ni siquiera bajo la tuición del Estado, están todos en buenas condiciones, y esto solamente evidenció cómo el gobierno ha operado y se ha tomado de temas tan sensibles como los niños y los niños migrantes para hacer un show, hacer un fuego de esto, una llama, y salir rápidamente a apagarlos cuando se dan cuenta de que no estaba resultando muy bien este show mediático. Eh, Me parece absolutamente denigrante para las personas migrantes lo que sucedió, más aún cuando hace unos meses atrás escuchamos a muchas personas, personeros del gobierno y parlamentarios afines al gobierno, hablar o proponer medidas como que los establecimientos educacionales o los servicios asistenciales tuvieran que denunciar a Denunciar eso. familias Terrible. migrantes. eh, Me pongo en la situación de una familia migrante en que obviamente deben estar asustados. Finalmente, migrar es un derecho, y migrar, yo creo que ninguna persona, ninguna familia deja su país por estar bien. Nadie dice, oye, estoy muy bien en mi país, me voy a ir a otro país. Es una situación humanitaria. Y eso habla, bueno, es una palabra que yo he utilizado mucho, creo, como para comprender un poco y tratar de ejemplificar a este gobierno. Es muy inhumano. Tienen una desconexión y una falta de sensibilidad con la población que es súper compleja. Acá en este Estamos- caso se vio muy latente, quedó muy patente esta desconexión que tienen, y la poca cautela con la que trataron a la comunidad haitiana migrante. Exacto, tratan ellos detrás de un problema humanitario que tiene que ver, ¿cierto?, con la inmigración latinoamericana de diversos países hacia Chile. Lo toman como un tema político, deshumanizan a las personas. De hecho, Contraloría, eh, cuando emite su informe, eh, que generan una imagen con inteligencia artificial donde se ven unos niños falsos bajando de un avión, lo cual en realidad muestra
lo mal que está esta forma de hacer política, en donde la derecha lo toma y acusaba de trata de personas, acusaba de que estaban entrando niños haitianos de forma irregular, de que eso estaba financiado por el gobierno, etcétera, etcétera. Y en realidad nos dimos cuenta que era una noticia falsa, era algo que solamente lo utilizó la derecha como un show, que es lo que han venido haciendo en los últimos 3 meses, 100 días de gobierno de José Antonio Cast, en donde todo lo agrandan, donde todo es un problema político y finalmente es una más de las mentiras que hemos visto y que se ha desmarañado de este gobierno. Han habido mentiras sistemáticas, han utilizado información que es derechamente falsa, hay ministros que derechamente mienten, pero sin embargo siguen y van a seguir utilizando esta estrategia por los próximos 4 años hasta que venga un nuevo gobierno. Así que ¿a dónde vamos a parar? Diría Marco Antonio Solís. Exactamente, ¿a dónde vamos a parar? Porque cada semana nos salen con alguna chambonada nueva, tratando de desviar la atención. Si finalmente yo creo que eso es lo que buscan, con cero sentido, como te digo, desconexión total. O sea, no lo puedo decir de otra forma, como lo podemos ver. El tratamiento que se le dio a esto de parte de todo el espectro político ultraderecha, esa insistente argumento de querer todo enlodar al gobierno anterior, todo ellos se excusan en que lo que se hizo mal o lo que está saliendo mal es culpa del gobierno anterior. O sea, llevas 100 días ya gobernando este país y aún así no son capaces de ponerle el cascabel al gato, como se dice, como ellos lo habían prometido. No hay soluciones mágicas, se están dando cuenta ahora, creo, y yo creo que todo lo que ha pasado desde acá demuestra la improvisación y lo amateur que han sido últimamente, sobre todo en estos temas como sucedió con el tema de los niños migrantes, que fue realmente burdo, un show. Se habló de delitos, periodistas en TV abierta, hablando de trata de personas, hasta de tráfico de órganos. Hubo Sí. unos parlamentarios hablando de tráfico de órganos. ¿Tú sabes lo difícil o lo complejo de conservar un órgano para un trasplante? Que vas a creer que tienes, hay, no sé, pabellones, clínicas eh, acondicionados para ese tipo de cosas, para un trasplante ilegal. Es como, por favor, dejen de verle la Exagerado. cara a personas, a la gente, y abóquense en verdad a lo que corresponde, que es a gobernar y a tratar de sacar el país adelante con propuestas y ya con menos show. Exactamente. Oye, y otro de los temas que marcaron la agenda de la semana fue esta acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Esto marca netamente otra de esta forma ideológica de gobernar del gobierno de Cast, en donde ya la comisión revisora que había tenido en el Congreso había recomendado rechazar la acusación. Por su parte, había muchos economistas que habían dicho que no había ningún error. Y también el Consejo Fiscal Autónomo también dijo de que no había diferencias aritméticas en el informe de política fiscal, que no había ninguna diferencia en la proyección de deuda y que en realidad era algo que no tenía sustento. Por tanto, acá es muy grave lo que se está realizando porque se está utilizando una herramienta constitucional como la acusación constitucional para hacer un juicio político sin sustento, sin base, y lo único que queda esperar es que en el Senado exista un poco más de cordura y algunos sectores de la derecha, como RN, que habían algunos descuelgues en la Cámara de Diputados, también del PDG, se espera que en el Senado esto tenga una sensatez y que esta acusación que no tiene ninguna base, ninguna
no hay ninguna evidencia que muestra de que se haya cometido un error, y, y aún así, aunque hubiera existido un error que no existió, eso no constituye derechamente o no per se no es una, un daño o eh, un debilitamiento de sus labores constitucionales que tenían, o sea, no hubo ahí un, un daño a la constitución, así que inaceptable. Sí, me parece que, bueno, hablamos hace unas semanas un poquito de esta acusación constitucional que al menos en el papel jurídicamente no tiene sustento. Como decías tú, la comisión revisora dio un informe eh, donde recomendaba rechazar esto. Sin embargo, la tosudez de los partidos de ultraderecha en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, prima. Esta vez no hay sensatez, no hay diálogo, no hay razonamiento, es como absolutamente una venganza, por así decirlo, contra el ministro Grau, y esperemos realmente que el Senado, como dices tú, prime la cordura y se deje de utilizar tanto por parte del oficialismo como de la oposición. Creo que es una mala estrategia estar abusando de la herramienta de la acusación constitucional, porque finalmente pierde su objetivo, pierde el sustento que finalmente para lo que ha sido instalada dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, con este tipo de situaciones, cuando tienes economistas, exministros de un amplio espectro político diciendo y señalando que no hay tal error como lo han llamado ellos. Es difícil de entender que se le quiera hacer daño a una persona con una sanción que es lo que conlleva la acusación constitucional, que dejaría a Nicolás Grau 5 años sin posibilidad de ejercer un cargo público, siendo que él en este momento ejerce un cargo público dentro de una universidad haciendo clases. Es su sustento. Creo que no podemos en política eh, pasar a llevar ese tipo de normativas, que Exactamente. eh, tratar de jugar limpio, tratar de jugar con argumentos, con base. Eh, Tenemos el Congreso, la Cámara de Diputados, por algo se llama un parlamento, van a parlamentar, van a dialogar, y es lo menos que hemos visto por esta pasada en estos meses en el Congreso. Hemos visto mucha tosudez y ganas de pasar máquina, como se dice, en cuanto a la superioridad numérica que lograron, lo cual no debería conllevar un hacer lo que quieran, sino que estar en constante diálogo con las otras fuerzas políticas. Exacto. Oye, vamos a ir cerrando nuestro programa porque nos excedimos un poquito, pero agradecemos que hayan estado todas y todas ahí Oye, viéndonos. no quiero que dejemos pasar este tema, aunque nos pasemos un ratito. Ya, bueno, no hay Teníamos, problema. teníamos un minutito para hablar de la ampliación de la cárcel de Rancagua. ¿Verdad que Creo estaba ese tema en pauta? Pido que perdón. tenía pauta y creo que es súper importante que le pongan ojo y nos demos cuenta, más allá del tema en concreto, es cómo se toman las decisiones en este gobierno. El tema del centralismo vuelve a pegarnos fuerte, o sea, ninguna autoridad de nuestra región, ni el alcalde de Rancagua, ni el gobernador regional tenían información. Hay en carpeta, creo que un proyecto de ampliación de la cárcel porque ya está con la capacidad al tope. De hecho, creo que hay como incluso un 20% más de sobrepoblación penal, pero no puede ser que porque la cárcel Santiago 1 ha estado con retrasos en su ampliación, han tenido muchos detractores, el subsecretario de seguridad se le ocurra decir que Rancagua es el plan B, sin tomarle parecer ni siquiera haber conversado con nadie de acá de la región. Entonces hay que ponerle mucho ojo ahí. Yo creo que este tema lo vamos
a seguir conversando en las siguientes semanas, pero eso, no quería dejarlo pasar. Creo que una pincelada ahí para que lo tengamos en cuenta y sigamos al pendiente de cómo se están llevando a cabo las decisiones políticas en este gobierno. Exactamente, las decisiones se toman en Santiago y no afectan a las regiones. Esta es una cárcel que el alcalde Desbordes dice que en realidad no es una ampliación Santiago 1, sino que en realidad es una construcción de una nueva cárcel. Por tanto, la forma en que el Ministerio de Justicia lo está viendo no corresponde, y ahí hay una disputa entre el municipio y el Ministerio de Justicia, y el Ministerio viene y dice, bueno, construyamos, ampliemos la cárcel de Rancagua, pero eso tiene un costo que no se conversa con la región, que no se evalúa con quienes están acá en este territorio, y simplemente se anuncia como una solución a este problema del aumento de la población penal, pero en realidad si no se enfrentan las externalidades de este inconveniente, no vamos a tener ninguna solución y finalmente vamos a seguir siendo el patio trasero de Santiago. Ahora sí, Tal, Liliana, pido está bien. disculpas por eso. Tranquilidad, tranquilidad, compañero. Aquí tantos temas que conversar, se nos van pasando, se nos pasa volando la hora, ya segundo, tercer programa que terminamos 20 minutos después, pero nada, felices, contentos, tuvimos hartos comentarios y visitas acá a nuestro programa. Chiquillos, le invitamos a dar like, a seguirnos Likes, en nuestras denle sus likes, redes sociales. Likes, suscribirse, seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, no tenemos Twitter, TikTok. Lex, es muy tóxica esa red.